Hoy nos visita Edgardo Churruarín Montrul. Una alegría, Edgardo, que estés aquí en el programa. Nos conocemos hace mucho tiempo, las familias. Y bueno, tu profesión es la de médico veterinario, pero me contabas que ahora estás investigando, escribiendo sobre la historia de Sauce Montrul. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Angelina? Bueno, muchas gracias de venir a tu programa. Así ocurre cuando uno pasa la vida de retiro después de muchos años de la profesión, más de 45 años de profesión y otros tantos de estar en el campo. Uno empieza, quizás a veces las obligaciones que plantean las profesiones, de competir, de estar actualizado, uno es monotemático sobre su actividad profesional, pero bueno, cuando desaparece esa presión y uno empieza a mirar, también corresponde con esa etapa de la vida. Hasta los 20 o 20 y pico de años fui yo lo que aprendí, que quizás vuelvo a rescatar en contacto con mi padre. A veces después no tenemos tiempo de escuchar los padres, que tenían muchas historias, en particular mi padre, que le gustaba mucho la historia, y que hoy empiezo a rescatar, precisamente cuando uno empieza nuevamente a ser feliz, sin tener que crear hijos y tener cumplir otras urgencias y cumplir horarios, uno se empieza a volcar a lo que le gusta. Y bueno, yo heredo esto de mi padre, particularmente, y de mi madre, que es Montrul, por supuesto. Sí, Quequela le decían. Quequela. Que bueno, es la historia para que sepan que mi madre fue madrina de tu madre. Sí. Porque también vos tenés una parte de Sauce Montrul. Sí, es más, mi mamá se crió ahí. Así es, los Vergara fueron los que estaban en el campo de... mi bisabuelo que compró el campo cuando... Bueno, es parte de esta historia que vamos a contar, ¿no? Me pareció interesante porque realmente yo he visto, y bueno, hace muy poquito salió la encuesta del último censo, a donde los últimos 10 años han desaparecido más de 50.000 productores, y fundamentalmente pequeños productores. Mi historia familiar, por parte de los Montrul, también es una historia de productores, porque arrancan allá en el 1850, 1860, cuando las tierras fiscales se empiezan a vender, o como fue la colonia de Villa Urquiza, es decir, son colonizaciones a donde los predios fiscales se empiezan a vender, 1870 más o menos, que hay una ley provincial, a donde, bueno, básicamente aparecen todos los colonos de nuestra zona, fundamentalmente acá en el departamento Paraná. Y bueno, yo me crié, digamos, en mis primeros años con todos esos colonos. Inclusive cuando yo empecé a ejercer mi profesión de veterinario, éramos productores que éramos muchos vecinos, había muchos vecinos. Y fueron mis primeros clientes. Claro. Porque yo me dediqué al tambo, nosotros siempre tuvimos tambo. Los saludo a los tamberos porque ayer fue el día del tambero. Ajá, sí, es cierto. Así que yo me dediqué en mi profesión prácticamente a todo lo que fue la lechería, ya sea porque en el campo de mi abuela, allí, a donde nació tu madre, sí, había un tambo, después nosotros tuvimos un tambo, y después fueron desapareciendo los tambos, y desaparecieron los vecinos. Y hoy hay algún tambo, que es el de la Escuela Almafuerte, entre las hojas. Entonces yo a veces cuando hablo con algunos ambientalistas les digo, yo sigo resistiendo, porque soy de los pocos que estoy quedando, digamos, prácticamente ya está totalmente despoblado. Y lo que sí crece es la ciudad, digamos, ya ahora a partir de fin de año somos una comuna. Y cuando yo estoy hablando, hace 50, 60 años, tenía vecinos a 2.000 metros, a 1.000 metros, a 5.000 metros, que prácticamente digo, estos fueron mis primeros clientes,
que hoy, por supuesto, yo era más joven, están todos muertos, pero no están más en el campo, son todas taperas. Ah. Y hay un nuevo fenómeno que es la población. Entonces a mí me pareció que esta bisagra que represento yo, porque también tuve la oportunidad de trabajar en Colonia Avellaneda, teníamos una sociedad, y hoy ¿dónde es Colonia Avellaneda? Con otros colonos, sembramos trigo y moa para mis vacas. Y yo siempre paso por ahí y digo, y siempre les cuento, pero esto hace 30 años. Dentro de 20 o 30 años, esto va a ser el conurbano paranaense, sí, lo está haciendo. Ya lo es, sí. Y a mí me ha motivado mucho porque, bueno, estos registros orales que yo tengo y algunos documentales, hace que por lo menos uno diga, bueno, acá hubo un origen. En este pago chico, que es Sauce Montrul, y después voy a explicar por qué se llama Sauce Montrul, hubo un pago chico que tuvo una identidad hace muchísimos años. Lamentablemente no hay rastros indígenas, pero sí de la época de los jesuitas, que empezaron a tener todos sus sistemas de comunicación por mensajerías. Seguramente, si bien no está identificado, allí en Sauce Montrul, en lo que es actualmente mi casa, la Posta del Sauce, sigue manteniendo el mismo nombre que se llama la Posta del Sauce. Pero que recién empieza a figurar como la Posta del Sauce en el año 1772, 2 años después que se vayan los jesuitas. Y ahí se establece toda una, digamos, la ruta, el camino al Paraguay, se llamaba Correo del Norte o algo así, que era el camino que se iba al Paraguay. Bueno, hay muchos trabajos, inclusive desde la época que se hace la división en las misiones con el Brasil, era el camino que se tomaba para ir fundamentalmente a Asunción. Es decir, los caminos no eran por la zona de Santa Fe, sino que se cruzaban en Paraná, y entonces allí se implanta todo el sistema en el virreinato, un sistema de postas hasta el Paraguay, que viene de Buenos Aires a Santa Fe, hace el cruce del río, a donde precisamente hace simplemente el cruce del río, dice que hay 4 leguas hasta la Posta del Sauce. Ah, y después subían por... Y bueno, y ahí había toda una cantidad de postas cada 4 o 5 leguas. Uh-huh. Acá seguramente venía con los caballos cansados, y también tenían que pasar después del Arroyo Las Conchas, lo que significaba hacer un relevo de caballos. Yo antes pensaba que, bueno, como lo único que me ha quedado es una reja y un piso, que es parte de averiguar ahora, con un contacto, todo esto está activado también porque empecé a estudiar historia. Sí, me contabas, qué lindo. En esto me parece una idea fantástica, la Universidad de Entre Ríos tiene para la mediana y la tercera edad, bueno, yo hice ya este año el curso de patrimonio y de historia y patrimonio, que tanto los profesores como los compañeros que tengo, con mis compañeritos, te hacen un incentivo muy interesante. Me ocurrió un episodio muy concreto. La primera clase fue sobre Urquiza y sus empresas y sus industrias. Yo cuando termino, le digo a Claudio Cañete, que es el profesor... Ah, lo conozco. A Claudio. Sí, bueno, Claudio. Le digo a Claudio, yo tengo alguna historia referida a esta vinculación. Ah, sí, vos podés preparar algo para la clase que viene, sí. Me busqué algunos viejos documentos que tenemos familiarmente y me encontré que mi tatarabuelo, teniendo 2 pulperías, le manda, y que son cartas que por supuesto llevé a esa clase, a mi bisabuelo, mandando carretas, 2, 3, porque son muchas cartas, al saladero de Urquiza. Entonces yo le digo, bueno, el primer eslabón
que era el que le juntaba los cueros para el saladero en su empresa, era mi tatarabuelo. Y bueno, y tan buena relación comercial habrán tenido que mi bisabuelo fue alumno fundador de la escuela de Concepción del Uruguay, del Colegio del Uruguay. Del colegio. Así que estas motivaciones hicieron que, bueno, me fluyen las ideas, porque también tenemos muchos documentos familiares, gracias a Dios. Mi padre hizo lo posible y algunos rescatamos toda esa historia, pero de otra familia que no voy a hablar. Ah, de la familia Churruarín. Sí, esa tiene... Bueno, acá tenemos ya 8 generaciones, entonces a mí me toca esta oralidad y algunos documentos que tengo con los Montrul que nadie les interesó. Lo que pasa es que Churruarín es una familia que ha tenido una proyección social muy importante. Bueno, yo a tu papá lo recuerdo muchísimo, tu papá era abogado, sí, don Raúl, y sí recuerdo esa generación de abogados que, como bien decías al comienzo de la nota, sabían mucha historia, estudiaban historia, se debatía mucho sobre historia, y lamento que actualmente hay una retirada de eso en nuestra cultura, en nuestros medios de comunicación. Hay que retomarlo. Quizás por eso no sabemos a dónde vamos. Exactamente, porque antes había un debate sobre Rosas, sobre Urquiza, sobre los caudillos, los que, por supuesto, siempre hay distintas lecturas, distintas valoraciones del pasado, pero estaba presente incluso las discusiones familiares, discusiones amables, digo, ¿no? Debates. Por supuesto. Pero eso se ha perdido. Eso se ha perdido y creo que hay que retomarlo. A mí me parece muy valioso lo que estás haciendo. Sí, yo creo, porque esta experiencia de mi padre había mucha documentación, como esta que estaba contando recién, pero también había muchas cuestiones orales. Claro, la transmisión oral. Lo que vos pusiste como carátula es algo que para mí era una cuestión muy íntima. Lo de Linares Cardoso. Sí. Yo habré tenido 10 años, ajá, más o menos. Era amigo de mi padre, porque el cabezón, como le decían, sí. Los amigos trabajaban en la justicia. Y mi padre siempre fue amante de la cultura gauchesca. Y yo me acuerdo de un episodio de haber ido, digamos, con 10 años más, uno no se puede, 10, 11 años no se puede acordar, que fue al campo, se habrán comido un asado. Sí me acuerdo de que nos fuimos, porque yo quedé con él acompañándolo a Linares. Él se sentó en el arroyo, cortó una pajita, porque era invierno, si se ven ahí hay sauces, era invierno, cortó una pajita y con tinta china empezó a pintar el puente de fierro que después se cayó. Estoy hablando hace 60 años, porque ya cumplí 70. Así que... Y esa es la ilustración del flyer de la invitación para que también venga. Tengo otro, que después fuimos a un par de talas, que estaban también sobre la costa del arroyo, que son 2 cuadros que yo tengo, 2 pinturas, que son muy propias, pero hoy pasaron a no ser propias, sino que le dan una identidad, a nuestro lugar, que es Sauce Montrul. Pero ha habido una cantidad de cosas antes. ¿Cuál han sido? Una posta. Y la posta de gente importante, que yo pensé que no había. Pero si estamos hablando del 1870, 1780 al 1800, todo lo que venía, y recordamos que por ahí está la fundación de Paraná, uh-huh. Los que venían eran santafesinos. Y en esta posta, cuando uno me pongo a averiguar, están todos los nombres clásicos santafesinos, ¿no? Por ejemplo, en el 1820 hay un Ereñó que tenía que ver con el Eusebio, que venían de Nogoyá. Pero había una familia que eran los Ereñó, que eran de Santa Fe. Los Larramendi. Bueno, precisamente hay uno de los puesteros, le decimos por ahí puesteros, los que estaban encargados
resulta que, bueno, yo estoy viendo algunos documentos sobre las postas, indudablemente se le da una cantidad de prerrogativas en la época del virreinato. Y aparte, no solamente le daba prestigio, sino que le daba un buen canon económico, porque se cobraba, estaba arancelado. Entonces no se lo daban a cualquiera. Claro. Es medio como el del automotor. Entre los amigos políticos se repartían y se lo daban, ¿no? Ahí. Entonces me he encontrado con apellidos notables. ¿Por qué llega esto? Porque mi bisabuelo, ahí sí, se casa ya en la época de la Confederación o en la época de la Revolución. Prácticamente todo ese tipo de esquema desaparece y quedan pobladores. Los pobladores que estaban ahí originalmente en los años 50 eran los Romero. Mi bisabuelo viene de Santa Fe también, es otro de los santafesinos que viene, y se casa con una Romero. Y en ese casarse con la Romero, bueno, es cuando yo comento que empieza toda esta reforma, a donde se empiezan a vender los campos que son fiscales. Pero lo interesante, bueno, acá tengo la documentación, todo. Como te das cuenta. Sí. Pero lo más importante, te voy a mostrar que él se va, porque la conoce a la Romero. Ah, los planos. No, porque ¿No? este es el plan. Sí, por supuesto. Pero este es el plano. Ajá. Sobre el arroyo Sauce. Tenemos que inaugurar el streaming nosotros acá en la radio para que puedan ver la imagen. Bueno, este es el puente que explota Feliciano Montrul. Como verás. Ah, qué hermoso. Esto después podríamos compartir imágenes en la página de Facebook. Bueno, este es un plano que precisamente, como verás, es una documentación que conservó mi padre. Hay que tener cuidado con el papel porque es como un papel biblia. Y también ya aparece. Ha llegado Belén Jerez, que ya los viernes participa en una columna aquí en el programa. Bueno, ese es parte del... Ahora, en esta época también, y se lo explicaba en algún momento, lo vamos a hacer bastante más corto, cuando yo dije Dereñu, precisamente la batalla del Espinillo se desarrolla en esa zona. Porque cuando lo mandan a Holmer, sí, era quien había mandado de Buenos Aires para combatirlo a Artigas, el combate se da al Espinillo y él toma de retaguardia el arroyo Espinillo y pelean hacia el Sauce. Inclusive en algunos lugares el barón Holmer se refugia en la posta y termina la posta del Sauce. Exactamente. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una historia. Y la historia no solamente hoy la podemos verificar cuando yo lo llevé a una loma, uno va a la loma, ve el Espinillo y el Sauce. En esas lomas suponemos que es donde se peleó. ¿Por qué? Porque cuando araban los campos, yo tengo estribos, tengo pedazos de sable, pedazos de... que han quedado enterrados. Lo de hierro es lo que se mantuvo. Inclusive esto es un material que en su momento al profesor Arce, profesor de historia, que también era amigo de mi padre, que allí estuvo, bueno, comentaban que eran piezas que podrían haber sido de la batalla del Espinillo. Es decir, allí donde se hizo la bandera entrerriana. Entonces yo creo que hay muchas cuestiones en este aspecto, así como hay cuestiones de mi padre amigo folclorista de haber estado en Linares, y un homenaje a mí del recuerdo que tengo con Linares es que
se sentó, teníamos una silla petiza, porque antes se hacían las sillas petizas. Recuerdo en el campo para tomar mate, con la pava. Entonces este año me regaló. En el fogón. Sí, y uno se sentaba en el patio, ponía la caldera, el mate, y estaba bien a mano. Entonces este año me regalé una silla petiza para mí. Ah, ¿la hiciste hacer o...? Sí, la hice hacer en Cerrito. Así es. Esas cosas, viste, que uno empieza a volver a su pasado, ¿no? Todo, porque en ese momento me acuerdo de otra imagen, así como la del arroyo, me acuerdo de una imagen de él que empezó a tocar la guitarra en la casa del encargado del campo, en una silla petiza, Canción de Cuna. Y yo le dije ingenuamente, pero yo eso lo canto en la escuela. Claro. Y él se rió, como diciendo, es una pregunta ingenua de un niño, ¿no? Yo le caso, por eso me acuerdo que iba a la escuela primaria. Pero bueno, anduvieron, habría que contar, porque también era muy amigo del Polo Martínez, y el Zurdo anduvo también alguna vez tocando la guitarra. Porque tenemos un monte de talas, yo sigo teniendo el piso, una reja y el viejo monte de talas. ¿Podés hacer un pequeño museo? Sí. Esa es la idea, a ver cómo lo podemos preservar. Sí. Y bueno, y después han ocurrido otras cosas, ¿no es cierto? ¿Y por qué se llama Sauce Montrul? Porque toda esta historia la conocía Arturo Meroy. ¿Quién era Arturo Meroy? Era el bolichero del barrio, el almacén de Ramos General. Ahí vendían todo. Entonces, era la antigua pulpería, que después pasó a ser Ramos Generales. Arturo conocía toda esta historia. En el 1975, 73-75, se hace una ley de juntas de gobierno. La primer junta de gobierno de la provincia es Sauce Montrul. No sabía. Y el intendente, el diputado Cavalaro, en ese momento, le dice a Meroy, ponele Meroy. No, le dice. Yo, como conozco toda esta historia, le vamos a poner Sauce Montrul. Mira la honestidad, ¿no?, de él. Así es. Porque todos estos cuentos se lo había hecho, porque eran amigos con mi viejo, se lo había hecho papá, contándole la historia que había ocurrido ahí, ¿no es cierto? Y también por otras cosas, porque por ejemplo, ¿por qué se reunían? Porque ahora nos parece sencillo, pero este es el plano de la luz. Claro, en esa época. No había luz. ¿No? Y este es un plano del 54. Tampoco había asfalto. Entonces todas estas cosas que hoy nos parecen absolutamente, fueron reuniones que yo participé como gurí ahí en el campo. En esta sí no participé, que también hay que contar. Como verás, teníamos unos franceses que se pusieron a hacer riego. Yo conocí la represa en el Espinillo. Y en este potrero yo vi las esclusas, que lamentablemente las tapó, se rompieron. Se perdieron, sí. Así que en el año 1905, 1907, unos franceses vinieron a hacer un sistema de riego. Nadie sabe de esto. Bueno, es muy importante que vos, Edgardo, lo puedas transmitir, lo puedas escribir, que puedas conservar este patrimonio cultural para nosotros, porque en definitiva esto forma parte de nuestra historia. Y no sé cuál es tu percepción, pero la mía es que no ha pasado tanto tiempo. Por supuesto. Y ahora, ¿sabes qué pasa? Que yo, cuando te decía, yo miré, y hasta mi formación es una formación de trabajar en el campo, y hoy ya veo que son tanta gente que no conozco, porque lógicamente ya es un pueblo. Va sí, a ser cómo ha cambiado comuna. Todo. Entonces, antes nos conocíamos, conozco lógicamente algunos viejos vecinos y algunos vecinos, pero cada vez estoy más recluido. Pero bueno, yo creo que es importante que a veces un pago chico tenga sus cosas, porque hay muchas anécdotas. Te podría contar me imagino. de la amistad en aquel momento que tenía mi abuelo con Verdú. Ajá.
porque eran sus dos, era el único vecino que tenía, o el coronel Elías. Entonces, ¿qué eran? Campos lejos que se juntaban. Y posiblemente esa vinculación con mi abuelo, que fue muchos años médico en Sauce Montrul, Claro. y que no hay registro. Y que, bueno, el único registro que hay en esta relación con Verduc, que fue el primer director del Hospital San Martín, en la misma época que Verduc fue intendente. Así que entre vecinos. Sí. Bueno, la historia también de Entre Ríos es una historia muy rica. Sí, por ¿no? supuesto. Y el siglo XIX en Entre Ríos ha sido un siglo Exacto. que le aportó al país y a la región, bueno, de hecho desde la educación, desde la política, el arte, cuántos poetas, músicos, y mucho aportó a la provincia de Entre Ríos. Es bueno que nosotros podamos rescatar todas esas memorias, ¿no? Por supuesto. Y el libro lo vas a escribir. Por lo menos hoy, es lo que yo te comenté, son todas líneas de trabajo, de investigación. Cada vez que uno se mete más papeles, y va viviendo la vida. Inclusive hoy le mandaba, hasta en reconocimiento por esto de Arturo Meroy, yo he pedido que la nueva centro de salud se llame Arturo Meroy, porque él fue Claro, el primer, un homenaje, sí. no solamente en este homenaje, como contábamos, desinteresado, sino que también fue impulsor del centro de salud, ¿no? Que es un centro de salud excepcional, ahí en nuestro pago. Y creo que todas estas cosas se vayan hilvanando. Me parece interesante, o como mi padre, que encontró una pasante de historia que escribió todo lo que él tenía, si no me da mi capacidad de escritor. Así que sí, lógicamente, creo que hay que, hay tiempos, y hoy los tiempos, esto de que tengo otro tipo de felicidad, sí, son para dejar. Y además pienso que la editorial de Entre Ríos va a tener mucho interés en publicar tu libro. Ajá. Tenés que escribir. Bueno. Acá te comprometemos las sofistas a escribir la historia de Sauce Montrul y la posta de Montrul. Así es, la posta del Sauce. La posta del Sauce. Porque desde los jesuitas estamos hablando. Claro, y todavía, es más, para reafirmar esto, yo me casé ya hace varios años, en el piso, con un guitarrero, un cura gaucho, y abajo de un gran tala que es Centenario. Quizás también tengo que rastrear cuando estuvo Belgrano, porque por allí pasó. También, claro. Sí, Belgrano, sí. Y pocos saben eso, esa historia de Belgrano, de su paso por Entre Ríos. Por eso te digo, la historia es fundamental, la autoconciencia, como decimos los de filosofía, es la conciencia histórica. Si eso se pierde, uno no comprende el presente, no comprende lo que sucede. Sí, en este curso de historia lo veíamos cuando por allí nos presentaban todo el tema de aquí enfrente, de la Confederación. Y yo vivo en calle España, y siempre pasaba y veía la placa donde vivía José Hernández. Ya la placa no está más. La han sacado de la placa de José Hernández. ¿Pero qué la habrán...? No sé, viste cómo va el cementerio. ¿Qué pasó? Y hay una cantidad, así volviendo al tema, hay una cantidad de episodios, hablando, bueno, también he hecho algunas visitas al cementerio y me encontré, bueno, hay un Feliciano Montrul, compañero de Perón cuando estuvo acá, que hay una placa muy interesante en el cementerio, porque fue uno de los, en una maniobra que se hizo en Diamante, que se murió. Se ahogó salvando a algunos soldados, y bueno, fue toda una... Él fue velado ahí acá en la casa de mi abuelo, en calle Corriente. Era sobrino de mi abuelo. Entonces, ¿y ese dónde nació? En Sauce Montrul, hijo de Fortunato Montrul. Otro hijo directo de Sauce Montrul. Qué impresionante. Así que, bueno, por eso hay muchas ideas que hay que ordenarlas. Además llega un momento que todas las familias en algún punto se cruzan, se encuentran, es increíble. Edgardo, mira cómo nos volvimos a encontrar. Sí, además yo voy a contar algo breve.
yo iba a la quinta de tu familia, de tu papá. Nosotros le decíamos la quinta, yo era muy chica. Sí, y quinta. Yo me pasaba horas andando en triciclo porque yo no tenía triciclo. Así que lo cuento porque fue uno de los tantos recuerdos. Y aparte los recuerdo mucho a toda tu familia. Bueno, así que, bueno, muchísimas gracias por venir. Esperamos que salga el libro para ya concretar eso y darle difusión desde el programa también. Bueno, muchas gracias. Y me recordaste, es un viejo compañero de facultad, a Juan Fedelich. A Juan Fedelich, claro, porque él es primo de mi compañero, de Mariano, y ellos vinieron a tu casamiento, así que nos han contado la historia de tu casamiento y de todo lo que pasaron acá y demás. Es muy interesante porque cuando uno va a otra provincia, en este caso yo voy a Córdoba, y cuando digo que soy de Paraná, me dice, ¿vos lo conocés a Edgardo Churbarín? Sí, le digo, por supuesto. Eso siempre pasa, ¿no? Sí. Así que bueno, Juan estará escuchando el programa y Susana, su esposa, que los recuerdan con muchísimo cariño a ustedes. Y bueno, esto después lo vamos a subir a YouTube, va a quedar grabado. Esto queda grabado. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Edgardo.